mi libro es mi autobiografía. Ahora, es una autobiografía, he tenido la suerte de que Dios me ha puesto a vivir en 5 países. Porque esa es mi convicción, Él es el que me ha hecho recorrer ese camino. Es un camino que yo no pensé que iba a recorrer y que Él fue el que me... Y estoy muy contento de haberlo recorrido, de verdad. O sea, este libro es un documento objetivo del efecto del comunismo sobre las personas y el efecto de los diferentes sistemas políticos sobre la persona. En este libro hay un factor común que está desde la primera página hasta la última, que es un amor por el estudio y por la investigación. Y es la tenacidad que hay que tener para poder triunfar en el estudio y en la vida. Es la historia de un emigrante que llega a este país ya teniendo 2 doctorados en economía, conociendo el idioma, y cuya función es contribuir a desarrollar inteligencias, a desarrollar cerebros, a trabajar en universidades para formar personas. Esa es mi función en la vida. Por esa función y por la función de querer ser útil a mi patria, fue que yo me enamoré del proceso revolucionario cubano, pensando que dado que ellos le abrían las puertas a la educación, pues yo iba a poder aplicar ese conocimiento a la economía de mi país. Escogí la industria azucarera porque era la primera que había en Cuba, la más importante. Y yo quería saber, yo pensaba que un cubano que no supiera que lo que era el azúcar, pues le faltaba algo. Y me dediqué a estudiarla y a descubrir formas de producir más azúcar a menor costo. Y pensaba que ahí era donde estaba mi realización como científico. Y me di cuenta después que, dado el sistema comunista y la personalidad de Fidel Castro al frente de un sistema comunista que lo define muy bien, no pude ser útil a mi país. Y es por eso que yo me voy. O sea, yo no me voy de Cuba porque a mí me intervinieron ninguna propiedad. Yo no era dueño de ninguna fábrica, ni de siquiera de un timbiriche, como decimos en Cuba. Yo lo que quería es ser útil a mi país. Le entregué mi juventud completa. Le entregué parte de mi madurez. Trabajé de una manera extraordinaria. Inclusive, cuando terminé mi segundo doctorado, que yo regreso a Cuba, pues era la idea de que yo pudiera por fin aplicar mi método a nivel nacional. Esa era mi niña querida, aplicarlo a nivel nacional. Y se dio un acuerdo a que se hiciera. Yo estaba trabajando como asesor del ministro del Azúcar, específicamente en la zafra. Y hubo un acuerdo que se firmó entre el ministro de Educación y el ministro del Azúcar para que mi trabajo se aplicara. En ese sentido, hice un esfuerzo descomunal. Cuando regresé a Cuba, ya en el año 91, no había transporte, no había comida, no había nada. Y yo recorrí el país completo, los 152 centrales, 2 veces. Yo me iba de La Habana en avión hasta Guantánamo, que era la última provincia, que ya después se acababa Cuba, ya empezaba Haití. Y ahí entonces yo le explicaba a todos los dirigentes de zafra de esa provincia cómo aplicar mi método. Les dejaba un disquete con el método, tenían nada más que dar 2 datos y ya daba toda la información. De ahí me llevaban en un carro del Ministerio del Azúcar a la provincia de Santiago de Cuba para hacer lo mismo. Dormía arriba de una mesa, comía lo que hubiera que comer. Y eso lo hice hasta que llegué a Pinar del Río, que era la última provincia. Así invertí como 2 semanas en ese viaje y lo hice 2 veces, con el estimado de caña de septiembre y el estimado de caña de junio. Eran los 2 estimados de caña. Entonces, en ese sentido, pues trabajé muchísimo y ya todo estaba listo para que se aplicara. Porque yo iba a estar trabajando al lado del ministro del Azúcar, discutiendo provincia por provincia. Eso era el sueño de mi vida completa. Por lo que yo he recibido tantos premios. Para mí no era tan importante tener el premio de investigador más destacado, sino era poderlo introducir en la realidad cubana. Y cuando le pregunto al ministro, después de hacer esos viajes, ministro, ¿cuándo me van a dar los datos? Me dice, Antonio, no te los puedo dar. Y dice, ¿cómo? ¿Que no me los puede dar? Entonces, ¿cómo voy a poder trabajar? Fidel te los negó.
¿Cómo? ¿Fidel me los negó? Sí, él dice que son confidenciales y no los podían tener. Ahí fue que se me cayó la careta, se me cayó toda la venda en los ojos, porque yo siempre tenía esperanza de cuando Fidel supiera de mi trabajo, él me iba a apoyar. Y cuando me enteré que era él el culpable de que no se hubiera aplicado, fue una decepción tan grande que dije, aquí yo no tengo más nada que hacer. Y entonces fue que decidí a ver cómo yo me iba de Cuba, que llegó la oportunidad que me dio Dios de ir a México, que le tengo un cariño inenarrable. Gracias a él no me morí. Cuando yo llegué a México yo pesaba 150 libras, que eso yo estaba esquelético. Y en 40 días aumenté con 25 libras, porque estaba muy mal. Pero lo importante no fue que aumenté las libras, sino fue que mi vida llenó de color. Empecé a dar clases otra vez en universidades, otra vez a tener alumnos interesados, empecé a vincularme con los ganaderos en Yucatán, pero ya no eran los ganaderos solamente de ganado vacuno, eran también los avícolas, eran también los agricultores. Estaba tutoreando 25 tesis diferentes en diferentes ramas de la economía. Cada día era un bello, cada día era una aventura. A las 7 discute los limones, a las 8 discute la naranja, a las 9 discute los vegetales. Por la tarde vete con tus alumnos a recorrer los campos. Era algo tan bello. El sábado y domingo era trabajando en otras universidades con profesores explicando la metodología de la investigación. Un libro que yo publiqué en México. Este libro cambió mi vida poderosamente. Y eso se narra en el libro, la importancia de ese libro, que fue realmente también una vía para volver a Dios también, porque en el libro yo también narro por qué dejé de creer en Dios y cómo fue que yo volví a Él. O sea, es mucho lo que hay en ese libro. Hay de psicología, hay de economía, es una bella historia de amor, vivida con mi esposa, una mujer excepcional, que Dios me dio. Es la influencia de mi madre en la educación. O sea, es un libro que inspira a estudiar, que inspira a luchar, que narra la alegría de recibir un título que nunca pensé recibir porque se había disuelto la Unión Soviética. Ese día yo lloré porque yo nunca pensé que después de pasar tanto trabajo con ese título yo no lo iba a poder tener nunca en mis manos, porque se había disuelto la Unión Soviética. En el libro se narra también ese proceso. Se narra cuando estuve en Chicago en el año 94, en 4 semanas que se convirtieron en 6 porque trabajé tanto que no me alcanzaron las 4. Yo lo hacía para regresar a México y poder ser útil en México. Yo llevé tantos libros de Chicago para México que cuando llegué a México pensaron que yo tenía drogas y me abrieron las maletas buscando drogas y se encontraron libros y tuvieron que cerrar las maletas otra vez. O sea, es una vida dedicada a estudiar, dedicada a crecer, dedicada a investigar y por tanto es tan inspiradora. Si alguien está estudiando y lee el libro, termina lo que está haciendo porque después de ver lo que yo hice, él no puede quedarse atrás. Y es también un homenaje a mi esposa, también narra las relaciones entre marido y mujer, porque a veces discutimos por boberías y ahí se explica por qué y se explica cómo no hacerlo. O sea, es un libro muy completo, de verdad que es un libro muy completo y que refleja la obra de Dios sobre mi vida. Por eso yo recomiendo que lo disfruten. Además, hasta ahora he podido vender 1970 copias en 3 años. Una. He firmado las 1970 copias, una por una. Conozco a mis 1970 lectores personalmente. Y además les puedo decir que la cantidad de gente que lo ha leído hay que multiplicarlo por 3 o 4. Porque todo el mundo me dice que se lo dio al marido, o se lo dio al hermano, o el hermano se lo arrebató y se lo escondió. Y ha habido gente que ha comprado el libro dos veces porque el original no sabe ya quién lo tiene. En la familia se lo surtieron y después se lo dio a un amigo, se quedó sin el libro, no pudo leer. O sea, es así, es una cosa contagiosa. Porque el libro, como está hecho con tanto amor, y es una vida tan dedicada a dar amor, a ayudar, a estudiar a la gente, que el que lo lee se contagia de esa pasión. Así que es lo que puedo decir. Además, el libro ha cambiado mi vida. Nunca yo he salido por televisión. Y a cada rato me ven por ahí en Univisión, o en el noticiero Univisión, o en el noticiero En Contexto, en Telemundo, o también en emisiones en inglés. Es por el libro. El libro fue el que me abrió la puerta. El libro fue el que me llevó a las escuelas públicas a trabajar para ayudar a los padres. Gracias al libro. O sea que yo soy otro hombre después que escribió el libro. Y por eso
el que lo lee también se modifica, también cambia para mejorar, para ser más humano, para ser más tenaz, que es tan importante ser tenaz. Ese es el libro que ofrezco a la disposición de que lo quiera comprar.